Gracias por venir. Cuando yo era niño, quería ser futbolista, como el 95% de niños en este país. Y los que no, querían ser, no sé, jugador de fútbol americano o beisbolista o algo. Pero yo quería ser futbolista, ese era mi sueño. Además, yo todavía creo que estoy a tiempo de que me llamen. Ahora para noviembre que tenemos los partidos finales. Pero yo sí quería ser futbolista, voy a decir, para un equipo ganador. No como la camisa que se nos sentó aquí al frente el día de hoy. No, yo sí quería ganar campeonatos, era un tema esencial, ¿verdad? Si usted juega un deporte es para ganar, para ser campeón. Pero al final de cuentas, hace como unas semanas tuve la oportunidad de sentarme una tarde con un entrenador de fútbol clase A. Y eso es lo más cerca que yo he estado de ser futbolista. Eso y cuando me metí al San Ricardo Saprissa, así de manera ilegal, y me sacaron. No, eso no pasó nunca. Pero a lo que voy es que me senté con él y eso ha sido fue como un sueño de niño, de decir, escuchar las intimidades del fútbol, ¿verdad? De alguien que lo vivió por dentro, alguien que jugó un mundial, es más, alguien que anotó en un mundial. Entonces, pucha, ¿cómo no es querer escucharlo? Me decía que es entrenador y tenía un equipo y resulta ser que entrenan por días y practican y trabajan en lo que tienen que hacer y todo el equipo ha estado estudiando, pero cuando llega el momento del juego el domingo, le venía diciendo al chaval, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Minutos 15, el chaval en vez de hacer todo lo que le dijeron, le mete un codazo al contrincante, lo expulsan, pierden el partido 2-0. Termina de tener el partido, todo el mundo enojado hacia el camerino, y cuando entra al camerino, este entrenador le dice, mira, Juancito, es que de poco sirve todo lo que escuchaste durante la semana si no lo pones en práctica. Y el día de hoy Jesús cierra el pasaje del sermón que ha realizado y lo va a hacer diciéndonos, es necesario que lo que escuchaste hoy sea puesto en práctica. Así que les parece, oramos y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo, oramos que tu nombre sea exaltado y que por medio de la predicación de tu palabra, la exposición del texto inspirado que nos has dejado, Señor, podamos ser transformados por medio de la obra de tu Espíritu Santo a la imagen del Hijo, para la gloria del Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted no me sigue todavía, en la esquina superior derecha tiene el código QR para las notas que estamos siguiendo el día de hoy. Hoy vamos a ver 5 puntos, son 5 puntos que usted pueda llevar y los dice con P, para que usted se los pueda recordar. P de puesta en práctica. Número 1, vamos a dar una previa, es una previa de contexto, que es necesaria para que entendamos bien el pasaje de hoy. Segundo lugar, vamos a hablar de producción de fruto. Producción de fruto. En tercer lugar, vamos a hablar del prudente y el insensato. En cuarto, vamos a hablar de una petición. Y por último vamos a hablar precisamente de cuando está puesta en práctica. Así que ya leímos el pasaje de hoy, tiene diferentes bloques, pero antes de empezar quiero hacer esta breve salida de algo que ya vimos acá hace como 2 años y medio aproximadamente. Estábamos en el primer año de Comunidad Nexo y estábamos en el salón de abajo. Y tuvimos una serie sobre la transformación. Estábamos viendo la visión y la misión de Comunidad Nexo y dentro de eso decía transformados a la imagen de Jesucristo. E hicimos un análisis acerca de este punto y entonces me robé una diapositiva que ya habíamos utilizado. Claramente esto no lo hice yo, lo hizo Diego. Y entonces esto nos sirve de base. Voy a poner algunas bases y luego conforme avancemos usted va a entender por qué era necesario hoy comenzar con esto antes de entrarle directo al texto, porque una mala comprensión de esta imagen que estamos viendo aquí nos lleva a una mala aplicación de los pasajes que estamos estudiando el día de hoy. Dios realiza su obra sobre el mundo entero, pero esto que está aquí en la imagen no tiene que ver con la obra de Dios necesariamente desde la eternidad y hasta la eternidad, sino que está tratando de mostrar la vida del creyente. Lo que está tratando de ponernos en una foto es cómo fue o cómo ha sido y es la vida del creyente. Entonces comienza por el lado izquierdo, en esta zona de aquí, en esta zona de acá, comienza con la muerte espiritual.
y es porque ningún creyente que eventualmente llegue a estar en esta zona nació siendo creyente. No importa si usted nació en casa cristiana, no importa si su papá era pastor, no importa si usted a la edad de 2 años se sabía más la Biblia que cualquier otro texto. Nadie nace siendo creyente. Todo ser humano nace en muerte espiritual. Esa es la consecuencia de Génesis 3. La caída del hombre, de la humanidad en Génesis 3 por medio de Adán, nos representó a todos nosotros, como un representante, ¿no? Como alguien que tiene un mandato para ejecutar acciones. Adán es un representante para nosotros, así como después Cristo lo será también para los que tengan vida espiritual. Pero Adán como tal, entonces, pues nos trajo a todos abajo. Y todos los seres humanos nacen con algo que la iglesia ha denominado eventualmente la doctrina del pecado original. Es la realidad de que en naturaleza ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Si usted ve los pasajes que tenemos aquí, Efesios 2 dice que antes, le está hablando a creyentes, les dice, antes ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en sus faltas. Colosenses capítulo 1 versículo 21 va todavía más allá y le dice a los colosenses, también creyentes, la iglesia en Colosas, les dice, ustedes antes eran enemigos de Dios. Ojo el paso, ya no solamente estaban muertos, sino que además eran enemigos de Dios. Piensen en un enemigo. Hace poco enseñamos sobre el sermón del llano, en Lucas, el sermón del llano llamado en Lucas, porque Lucas nos lo pone en un llano, no en un monte como Mateo, pero al final de cuentas el contenido es básicamente el mismo. Pero en esto hablamos de los enemigos. Y para nosotros como pueblo no bélico o no sin ejército puede ser difícil de entender la idea de no tener un enemigo. Hay otros países donde será muy sencillo para ellos entender este concepto, pero dentro de todo la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, y no hay razón para entender por qué esto que aplicaba a los colosenses y a los efesios aplicaría de manera diferente a nosotros. Pero además es consistente con los efectos del pecado cuando Romanos 5 dice que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, y cuando le dice también Romanos 3 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay uno solo, no hay nadie que busque a Dios, dice Romanos también capítulo 3 citando a los Salmos. Entonces todo ser humano nace en muerte espiritual, lo cual es un poco raro, pero quiere decir que físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Requiere entonces de un proceso, de un acto que es obra del Espíritu Santo, que se conoce como la aplicación de la redención. Que es cuando la cruz que pasó hace 2000 años, la cruz no está pasando en este momento, Jesús murió en una cruz hace más de 2000 años, es aplicada por el Espíritu Santo, eso es clave, es aplicada por el Espíritu Santo al creyente en un momento de su vida. Este momento puede suceder en diferentes edades y etapas, ¿no? En diferentes momentos, pero lo cierto es que sucede como un acto, no como un proceso. La diferencia entre un acto y un proceso, ¿cuál es? Pues un acto es instantáneo, un proceso es un periodo de tiempo que abarca diferentes temas, ¿no? Entonces, este acto que realiza el Espíritu Santo sobre la obra sobre el creyente, sobre la persona muerta espiritual para convertirlo en creyente, tiene una serie de efectos que tienen lugar en este mismo momento. De hecho, si usted lo ve, esto que voy a marcar por aquí, esta partecita de acá, parece ser como que viene posterior, pero son temas que suceden cuando esa redención que Cristo ganó es aplicada. Y aquí yo sé que estoy utilizando muchas palabras de domingo. Voy a intentar a cada una ponerle la explicación en términos sencillos, pero necesitaría 5 o 10 minutos de atención para poder tener la base teórica que nos permita a partir de esto sacar el contenido que vamos a ver después práctico en lo que Jesús nos está diciendo en Lucas capítulo 6. Pero cuando la redención es aplicada por el Espíritu Santo al creyente, por eso pusimos una cruz, es decir, cuando lo ganado en la cruz viene a existir, a ser realidad en el ser humano, tienen lugar varias cosas en ese mismo momento. Una de ellas, por ejemplo, es la justificación. La justificación es una palabra legal para decir una declaración legal de justicia. O sea, el Dios que nos ve, que sabe que estábamos muertos espiritualmente, declara sobre el ser humano
la justicia, pero no la propia, sino la de Cristo, la de la cruz, la justicia de la obra y vida justa de Cristo a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida como tal, le es imputada al creyente. O sea, Dios dice, yo veo aquí a Leo, pero en vez de Leo, veo la justicia de Cristo. Le es imputada, significa como que cubierto por ella, ¿no? Como que Dios ve esa justicia tal cual. El creyente entonces que tiene una deuda que es injusto delante de Dios porque ha cometido pecado, porque ha vivido con su naturaleza pecaminosa, es visto como justo entonces ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, aplicando la redención ganada por Cristo en la cruz. En la justificación, entonces, 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que en él, en Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, dice 2 Corintios 5. Ojo, la doble imagen. El que no tenía pecado, Dios lo trata como si fuera colgando de un madero. Maldito todo el que cuelga de un madero. Pero el que, ese tema que nosotros no teníamos, que era más bien que teníamos la naturaleza pecaminosa y que no teníamos nada con qué pararnos delante de Dios, dice, en Cristo somos hechos justicia de Dios. Ese concepto, teología, usted no tiene que saber, pero si lo quiere investigar, se llama la doble imputación. La injusticia de Cristo es imputada al ser humano y el pecado del ser humano es imputado a Cristo. Pero en la cruz no solamente sucede la justificación de la que nos hablaba Romanos 5.1, que Daniel leía ahorita, sino que también sucede la regeneración. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de naturaleza nueva. Estamos hablando de Juan 3. Te es necesario nacer de nuevo. O sea que esta persona que está viva físicamente, pero muerta espiritualmente, debe nacer de nuevo para poder entonces tener una nueva naturaleza. Lo viejo ha pasado, las cosas son hechas nuevas. Ezequiel 36 habla de un nuevo corazón, un corazón de carne, que Dios les dará un nuevo corazón. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice que después de que nos dice que estábamos muertos en las transgresiones, dice, pero Dios les ha dado vida. Y entonces lo que tiene lugar aquí es que a veces los creyentes en la Biblia son llamados santos, porque lo que sucede es un cambio de posición de este lado izquierdo a este lado derecho. El que estaba muerto espiritualmente pasa a ser llamado santo. Pero es importante que ese santo tiene que ver con un cambio de: antes no tenía sobre mí los efectos, los beneficios se llama, de la redención aplicados a mi vida. Justificación, regeneración, santificación posicional, cosas que pasan con la obra del Espíritu Santo sobre el creyente. Y uno de los temas más claros es que entonces ahora este creyente tiene vida espiritual. Este creyente que ha sido regenerado como tal, una nueva naturaleza, puede venir en fe y en arrepentimiento al Señor. Entonces ahí donde la Biblia nos dice, ¿qué debo hacer? Debes creer. Cree en Cristo. Y en otros espacios nos dice, arrepiéntanse. La fe y el arrepentimiento son elementos esenciales, pero solo los puede realizar un ser regenerado. El ser que está en muerte espiritual no podrá a final de cuentas ejecutar y producir esto. No tiene de dónde. No tiene la capacidad. El zombie que está por ahí, muerto espiritualmente, vivo físicamente, de producir fruto positivo. Porque ¿de dónde lo va a sacar si no tiene vida espiritual en él? ¿De dónde le vas a sugerir o a pedir fe, arrepentimiento a alguien que no ha visto a Cristo como glorioso? Por ende, en este proceso requerimos entonces la regeneración para que después el creyente sí tenga vida espiritual. Y esa vida espiritual entonces es esta línea azul que usted comienza a ver por acá, en la cual tiene lugar este concepto que es clave, que es la santificación progresiva. Jesús ora en Juan 17 y les dice, le ora al Padre, les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O 2 Corintios 3:18 dice que conforme vamos viendo más la imagen, nos vamos convirtiendo en ello. O Filipenses capítulo 1 dice que el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Este es un proceso en el que intencionalmente, de paso, lo hemos puesto así. El creyente se va asemejando más a Cristo, va adquiriendo la imagen de Cristo, o sea, se va pareciendo más a Jesús.
pero es un proceso que tampoco es perfecto y lineal completamente hacia arriba. El creyente sigue pecando, sigue cometiendo errores, sigue creciendo en su momento de vida y en su semejanza a Cristo, pero también puede cometer errores y pecados graves, severos. Sin embargo, eso no pone en riesgo lo realizado. Si usted lo ve, no sucede que al tener lugar una bajada en este lugar, el creyente lo vuelvan a bajar de nivel para aquí, como si fuera Mario Bros. No es como que vuelve al punto, al checkpoint, al punto, bueno, ya comenzó por ahí, sino que este proceso que está teniendo lugar involucra la realidad de que el creyente vive con una lucha entre la naturaleza nueva que ha recibido, el nuevo hombre, el nuevo ropaje, pero también teniendo lucha con el viejo hombre, el viejo ropaje. Usted dice, ay, ya sé por qué me cuestan estos temas. Sí, porque todos nosotros que estemos en Cristo, que estamos en Cristo, luchamos con esta doble realidad. El no creyente no lucha con eso. El no creyente no tiene nada con qué luchar, solo tiene la naturaleza pecaminosa. La santificación progresiva sucede hasta el punto en el que el creyente eventualmente será glorificado cuando muera y Cristo venga, o Cristo venga si no ha muerto. Para entonces el creyente será hecho, dado un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Ahora usted dice, ¿por qué todo esto? ¿Por qué toda esta imagen en el pasaje que no estábamos viendo hoy? Estábamos viendo Lucas, estábamos en el Sermón del Llano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que hay elementos clave que voy a volver en unos minutos y que quisiera que usted pueda tener claro esta imagen general que las Escrituras nos muestran acerca de los diferentes momentos de la vida del ser humano que llega a ser un creyente. Con esa base, dejémoslo ahí y pasemos rápidamente al texto, para que podamos entonces comenzar a desgranar lo que el texto nos dice, y cuando tengamos el contenido, volvemos a esta diapositiva y decimos, ¿dónde cabe el fruto? ¿Dónde cabe el obedecer? ¿Qué pasa si alguien dice Señor, Señor, pero no era en serio? Ese tipo de preguntas vienen cuando tenemos una comprensión de esto. Si no, patinamos un poquito. Entonces, avancemos al texto. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 49, inicialmente en este gran bloque. Esto fue nuestra previa de contexto. Pasamos ahora al punto 2, que es la producción de fruto. Y aquí Jesús va a hacer referencias botánicas. ¿Alguien aquí es botánico? Creo que Ana Lau sería como lo más cercano, ingeniera agrónoma. Y habla con temas que todos ustedes y yo podemos entender. Los árboles buenos no dan frutos malos, los malos no dan fruto bueno. En la casa de mis papás había hay un árbol de mangos. Y el árbol de mangos tiene una capacidad de producción impresionante. Produce como 2.5 millones de mangos al año. No, tal vez está un poquito exagerado, pero sí produce un montón de mangos al año. De los cuales, de los 1000 mangos que produce, 999 están malos, pero uno que queda está riquísimo. Y por ese vale la pena recoger 999 otros mangos podridos. Ahora, cuando usted ve eso, usted no requiere ser un ingeniero agrónomo ni especialista en botánica para decir algo está mal en ese árbol, algo no funciona bien con ese árbol, algo tendrá. Pero adicionalmente, usted no requiere ser un ingeniero agrónomo para entender que ese árbol de mangos no es un árbol de jocotes, porque usted sabe que los árboles de mangos dan mangos y los árboles de jocotes dan jocotes. En el cielo, yo creo firmemente en esto, cuando usted llegue habrá jocotes tamaños de una sandía. Eso es lo que yo le pido al Señor. Es lo que yo le pido, Señor, que haya un jocotico como así, hay que comerse 1 millón para que valga la pena. En cambio, jocotes así y sin semilla, como las uvas verdes, sin semilla. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Pero usted dice acá, versículo 44, véalo conmigo, que a cada árbol se le reconoce por su propio fruto. O sea, da lo que tiene para dar, hace lo que tiene que hacer. Usted no recoge higos de los espinos, no cosecha uvas de las zarzas, no saca mangos del palo de jocotes, no saca jocotes del palo de mangos. Y Jesús entonces, después de dar estas referencias botánicas, que aquí entenderíamos en este país también, porque aquí también somos un país con mucho elemento de agricultura,
Y de hecho tenemos muchos refranes. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. No se le pueden pedir peras al olmo. Ya se me acabaron los refranes. Pero lo cierto es que hay refranes en este país relacionados con la botánica, porque somos un país que tiene mucho árbol. Y entonces nosotros que entendemos esta dinámica de el fruto, creo que lo que podemos entender es lo que Jesús nos está diciendo en el versículo 45 en adelante. Vea el versículo 45. El que es bueno, de lo que tiene en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. O sea, Jesús nos dice, vea, lo de los árboles es una ilustración para dar a entender que de algo interno procede algo externo que podemos ver que es un fruto. La boca, para mencionar el título de la enseñanza de hoy, pone en práctica lo que abunda en el corazón. Entendiendo este corazón, no como lo entendemos hoy en día, el centro de nuestras emociones, sino como lo entendía la Biblia, el centro de los pensamientos y la voluntad. La ejecución, el centro de operaciones, de donde movemos tantas cosas. Para los hebreos, el corazón era ese centro, las emociones venían más de las entrañas, era más visceral. Pero para ellos entonces lo que está diciendo es, ahí donde tu voluntad es clara, es cuando sale palabras. Y eso nos pone en jaque a todos inmediatamente. Porque todos inmediatamente comenzamos a reflexionar cómo son nuestras palabras. ¿Qué cosas decimos? ¿Qué revela? Está como esa frase cuando usted tiene un hijo pequeño y lo están molestando en el colegio. ¿Qué le dice la mamá? Papito, vea, lo que le están diciendo dice más del que se lo dice que de usted. Bueno, eso me parece una muy buena receta. Yo no soy papá, pero suena como una buena receta de algo que decir. Ahí los papás podrán dar su input. No tiene que decir eso, no puede decir. Pero sí es cierto que las palabras no necesariamente corresponden a lo que la otra persona es. Si yo veo aquí al hombre de la camisa de la liga y le digo, él es un campeón, eso no corresponde a la realidad. O sea, mi palabra no va con la realidad explícita. Es absolutamente necesario. Pero, si yo digo algo, si yo insulto a alguien, eso necesariamente está hablando de la realidad que sí está pasando en mi vida interna. Las palabras, las acciones, las cosas externas, el fruto, habla de la realidad del árbol de mango, en nuestros casos. El de mi casa de mis papás, la realidad de que tenga todas esas manchas, lo que nos evidencia es que por dentro está podrido, algo tiene, algo le está pasando a ese árbol. Jesús nos da un elemento acerca de la parte botánica, pero después pasa al ámbito, se mueve en la UCR de la zona de biología e ingeniería agrónoma, se pasa unas cuantas a la zona de ingeniería civil, porque nos da entonces ahora un ejemplo de construcción y les dice, aquí cerrando ya el elemento, punto número 3 de hoy, el prudente y el insensato, hablando sobre la obediencia, dicen esas referencias de construcción. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Cuando hubo una inundación, el torrente la azotó, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear. Pero el otro, el que oyó las palabras, no las puso en práctica, se parece a un hombre que construyó casa sobre tierra y sin cimientos. Llega el torrente, la casa se derrumba y el desastre fue terrible. Ojo el tema. Jesús entonces ahora pasa de un elemento botánico a un elemento también vinculado con la parte de construcción. Y nos dice, hay formas de poner en práctica, de aplicar lo que estamos diciendo. Lo que ustedes han escuchado de mí desde el versículo 22 del capítulo 6. Jesús, ¿verdad? Hablando. Y entonces en esa dinámica Jesús les dice, si usted escucha lo que yo le estoy diciendo y lo pone en práctica, es como un hombre que es un edificio que se sostiene. Ahora piensen en este edificio en el que estamos sentados. Este edificio se sostiene, gracias a Dios. Esperamos que lo haga, incluso si llegara a haber algún evento de emergencia aquí mismo, en cuyo caso la salida de emergencia es aquí al fondo a la derecha. No lo decimos a menudo, pero es importante, aquí a la derecha la salida de emergencia.
Pero si usted las escucha y no las pone en práctica, es como el chavalo del equipo de fútbol, que toda la semana escuchó cuál era el plan, pero en el minuto 15 se le ocurrió meterle un codazo en la nariz al otro, que lo expulsen, y su equipo perdió 2-0. Era en Guatemala, de paso, esa referencia. Qué relevante lo que Jesús nos dice acerca de la aplicación. El concepto me parece que no es demasiado difícil de entender. Si usted escucha lo que Jesús dice y lo hace, tiene un fruto positivo, sólido, hay fortaleza, hay estabilidad. Si usted escucha lo que Jesús dice y no lo hace, no lo pone en práctica, entonces eso lleva a consecuencias negativas. Parece que no es demasiado complicado. Santiago capítulo 1 dice, no solamente sean oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra. O sea, no solamente la pongan en sus oídos, sino llévenla a cabo. La pregunta que me queda, habiendo visto estos dos elementos, es ¿por qué Lucas, que viene desde el capítulo 6 mostrándonos a Jesús dando su sermón en este llano, ¿por qué Jesús cierra este discurso con estas dos secciones? Porque ya había hablado de amor a los enemigos, había hablado de las expectativas, había hablado del tema de las cosas de los pobres, y había hablado de los ricos, y había hablado de lo que se esperaba de nosotros, la viga en el ojo versus la paja del compañero. Todo ese contexto del sermón del llano ya había venido en este pedazo de texto en Lucas, y la pregunta es, ¿por qué Jesús cierra con esto? ¿Por qué estos dos elementos? Yo creo que puede venir por esta línea. Número uno, me parece, Jesús quiere enfocar la importancia de poner en práctica. Quiere decir, yo ya dije un montón de cosas, pero ustedes, mis discípulos, capítulo 6, versículo 20, le habló a sus discípulos, dice Lucas, ustedes, mis discípulos, se conocerán porque las ponen en práctica. De hecho, el equivalente en Mateo nos dice, Mateo capítulo 7 nos dice, por sus frutos los conocerán. Por esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesús en otro pasaje. Así que parece haber un énfasis, una intención de Jesús de decir, no solamente escuche las 3 prédicas sobre las anteriores de expectativas, de estrategia, de esencia, sino que cerremos con aplicación específica de las cosas que estamos haciendo. ¿A dónde? A las áreas de vida que nos correspondan. Entonces Jesús quiere decir, hey, pónganlo en práctica, pero creo que el segundo punto por el cual Jesús cierra con esto también es enmarcar su discurso dentro de las características de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, recordemos la audiencia en el capítulo 6, un verdadero discípulo, que es la gente que lo está escuchando. Jesús lo que ha hecho a este momento es que estuvo orando un tiempo en una montaña y se fue y escogió a 12, que fueron sus apóstoles, pero había un gran grupo de gente que lo estaba escuchando. De hecho, la Biblia ya nos habla de multitudes, no solamente de los 12 que tenía, que usualmente son los que conocemos. Entonces me parece que a la hora de enmarcar esas características, Jesús está diciendo, es que esto es propio de alguien, esto que usted está viendo, amar a los enemigos, es propio de alguien que da buen fruto. Es propio de alguien que es un árbol bueno. Pero adicionalmente es propio de alguien que escucha mis palabras y las pone en práctica. Lo que hará será amar a sus enemigos, no juzgar para no ser juzgado, entendiendo como caerle al otro a palos cuando yo mismo también tengo cosas que responder al respecto. Que va a entender la esencia del evangelio, la estrategia, la forma en la que nos guiamos con otros, cómo nos relacionamos. O sea, el discípulo que escucha a Jesús, que es un buen árbol, el discípulo que escucha a Jesús, que pone una casa bien establecida, hará las cosas que Jesús dijo en los versículos anteriores. Pero quisiera recordar en este punto entonces el contexto en el cual estamos. Es clave que recordemos el resto de la Biblia nos enseña acerca de la condición del ser humano, la necesidad de la obra redentora de Cristo, la aplicación del Espíritu Santo sobre el creyente. Porque si no, terminamos teniendo un enfoque de pura obra y pura acción para decir, yo a punta de fruto logro ganar lo que requiero. Vean lo que pasa si nos cometemos errores en cuanto a la diapositiva inicial que les mostré. Si nosotros creemos
que lo que yo debo hacer para llegar a Jesús es dar buen fruto, la persona que está parada aquí, voy a dibujar una persona, ella cree que está feliz. Pero esta persona entonces va a leer Lucas capítulo 6 y va a decir: yo lo que necesito hacer es producir buen fruto para poder llegar aquí y que me dejen pasar el peaje. Entonces va a comenzar una actividad, buscando matarse para ganar el favor de Dios, para ganar la posibilidad de que lo dejen pasar de un lado a otro. Y eso es muerte. Ese tipo de pensamiento no producirá resultados de bondad, no producirá resultados espirituales, porque las obras humanas no son suficientes nunca para llegar a tener vida espiritual. No es posible. Entonces, una mala enseñanza de este pasaje nos deja como consecuencia personas partiéndose el lomo, intentando llegar a Dios en un esquema en el que no podrá. Pero adicionalmente nos pone entonces también a nosotros en un esquema de que cuando compartimos con otros nos podemos equivocar, diciéndoles que lo que corresponde para ser creyentes es que vengan mucho a la iglesia. Si usted está aquí todos los domingos, ahora, por supuesto que congregarse es algo positivo, pero no es el acto definitivo de aplicación que mencionamos acá. ¿Cuál es? La fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el reconocimiento de la bancarrota espiritual, de la incapacidad espiritual. No hay otro. Fe en Jesucristo, reconocimiento y arrepentimiento de mi insuficiencia a nivel espiritual. La otra también es, y aquí comparándolo con un pasaje conocido de Mateo 7, que se vincula con este de Lucas 6, es: ¿qué pasa? ¿Cómo es que Jesús dice: ¿usted por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que le digo? Eso nos lleva al otro análisis respecto del fruto, y es que resulta que esta es la imagen que nos pinta la Biblia. Esto que estamos mostrando aquí son versículos que nos hablan acerca de estas doctrinas que la iglesia después ha sistematizado para entender correctamente. Pero esto no nos habla del caso específico de Gerson, o de Daniela, o de Andrés, o de José. No nos dice si esta es específicamente la vida. Entonces, existe la posibilidad de que alguien que está en esta circunstancia, este azulito, haya dicho unas palabras y creer que a partir de decir unas palabras específicas ha pasado acá. Pero no solo ha dicho las palabras, sino que además va y él se reúne con otros. Estos son los bichos de una película. Se reúne con otros, ¿verdad? Y considera que por eso lo ha logrado. Porque incluso en algún momento alguien le dijo: es que usted tiene que hacer una oración. Y la persona hizo la oración. Y entonces cree que eso es lo que tiene que hacer. O lo hizo por conveniencia, porque le servía, porque le gustaba una chiquilla, porque le gustaba un varón. Y entonces voy a ir, porque es parte necesaria del proceso que tengo que hacer, ¿verdad? Pero ojo, porque la Biblia no dice, ojo lo que Jesús no dice: los conocerán por sus palabras. La Biblia dice: los conocerán por sus frutos. El rol del fruto en la vida del creyente, de la transformación de su carácter, de el odio por el pecado y el amor por la palabra de Dios, por el pueblo de Dios también. El rol del fruto es mostrar, evidenciar una realidad espiritual. El rol del fruto en el creyente, su búsqueda del Señor, es una muestra de la realidad espiritual subyacente. No es ni la forma de llegar aquí, ni tampoco es solamente algo que hago porque necesito sacar provecho, sino que el corazón, el fruto y la aplicación nos muestra, decían los reformadores hace 5 siglos, somos salvos solamente por la fe, pero la fe que salva no está sola. Somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva no está sola. ¿Va acompañada de qué?
de fruto. Las obras en la vida del creyente no son su credencial frente a Dios. Lo único que puede ser su credencial frente a Dios es la justicia de Cristo. No hay nada más con que usted pueda pararse frente a Dios. No le alcanza. Pero una vez que eso llega, no se equivoque. Esta idea que surgió finales del siglo pasado de que usted podía tener a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. De que usted podía reconocerlo como quien lo salva y poner su fe en Él, pero no arrepentirse de nada. Es una idea contraria a la enseñanza misma de Jesús, que nos renueva siempre el llamado: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, decía Jesús. Así que debemos nosotros siempre identificar cómo el fruto está evidenciando esta realidad para nosotros. Y siempre debemos hacernos ese llamado de decir: ¿cómo estoy dando fruto? ¿Dónde es claro eso en mi vida? Puede ser en su carácter, o debería ser en su carácter, ser hecho a la imagen del Hijo. Puede ser en su búsqueda de crecimiento y de conocimiento del Señor. Puede ser en su amor por la iglesia, en su amor a los enemigos, por ejemplo. En no ver la viga del prójimo, sino y enfocarse en la paja personal. Puede ser la viga mía y la paja del otro. Gracias a mi esposa. La paja que está al frente y la viga que está aquí. Puede ser en hacer cosas que simplemente para este mundo son incomprensibles. Y alguien diría: ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace por como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, todo lo demás lo considera es cierto, por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. A veces usted ve a gente haciendo cosas que usted dice: bajo los parámetros de este mundo, eso no tiene sentido. No debería perdonar a ese maestro. No debería buscar no sé, parar su carrera, dedicarse a esto por un tiempo. No debería invertir su tiempo en algo por lo que no le están pagando. Mejor, no sé, vende aguacates en la sabana y se gana plata, porque, ¿verdad?, la plata es el valor elevado. Hay cosas que son propias, que son frutos, que son evidencias que nos revelan un acto sucedido por medio del Espíritu Santo. Número 1, hablamos del fruto. Número 2, hablamos de la obediencia y la puesta en práctica. Pero resulta, y usted dirá, como que el pasaje de hoy estaba medio raro. ¿Por qué no nada más lo dejaron ahí? O sea, como aquí ya estaría bien y ya estaríamos camino al almuerzo. Pero Lucas capítulo 7 lo incluimos acá por varias razones. La pregunta con la que yo comenzaría es: ¿por qué cree usted que Lucas puso este pasaje justo después de que Jesús cierra el sermón en el llano? Vea el versículo 1. Dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Yo veo al menos 3 elementos por los cuales Lucas ubica este pasaje que viene, el del centurión, justo después del sermón del llano, en este caso. Número 1, parece que tiene un elemento cronológico relevante. Cuando terminó de hablar al pueblo, entró en Capernaum. O sea, como que parece que hay un vínculo cronológico. Número 2, parece que hay un vínculo geográfico. Jesús andaba por la zona de Capernaum en este espacio, en este periodo, y pues ahora va de nuevo a estar en Capernaum. Tiene como el sentido de lo que le hemos estado llamando el ministerio en Galilea, en este bloque que nos está tomando este segundo semestre. Pero creo que hay un tercer elemento por el cual me parece que Lucas incluye este pasaje aquí. Y es que el centurión parece ser un ejemplo de muchas de las cosas que vimos en el sermón del llano. Hay cosas propias del sermón del llano que veremos después, que si usted está leyendo con atención, usted parece que puede decir del centurión: ah, mira, justo como Jesús acababa de decir. Y creo que por eso vale la pena que lo veamos ya y en este contexto, para ver que Jesús termina de hablar al pueblo, entra a Capernaum y había un centurión. Un centurión es un soldado que tenía a su cargo aproximadamente 100 hombres. Aproximadamente. No, pueden ser más, pueden ser menos, había cierta flexibilidad. Pero ojo a las características del centurión. Número 1, resulta que el centurión amaba mucho o estimaba mucho al siervo. Tenía un siervo aquí que estaba enfermo, pero él lo amaba. Número 1. Pero adicionalmente, número 2, este centurión le llegan a decir que este hombre aprecia mucho a la nación.
Y tanto que les construyó una sinagoga. Vea, eso es tremenda cosa en el tiempo de los judíos. O sea, también nos habla de que el centurión probablemente tenía su buena capacidad económica, pero aprecia mucho nuestra nación. Y de hecho, vea qué interesante lo que le dicen los judíos, que ya nos habla de temas acerca de su comprensión. Le dicen: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Este hombre lo merece. Jesús entonces se va con ellos. Y adicionalmente, un tema que veo con este centurión es que él reconoce la autoridad. Él le dice: yo mismo soy, yo mismo sé lo que es. Veo tres cosas: amaba a su siervo, amaba al pueblo, que es en este caso su enemigo. Él es el que llega a ocupar la nación de Israel, ¿verdad? Los romanos no estaban ahí haciendo relaciones internacionales, generando esquemas de comercio nuevos. No, los romanos estaban ocupando la nación y buscando sobre ellos siempre pago de impuestos y mantener la paz. Para eso estaba un centurión en la zona, para que la gente pagara la plata y para que no hubiera revueltas que pusieran en entredicho que siguiera entrando plata por los siguientes años. Pero entonces, este chavalo parece que lo merece, y usted lee la historia y dice: sí, este maestro sí que era bueno. Pero veamos la respuesta de Jesús. Él le dice: Señor, no te tomes molestia, porque no merezco que entres bajo mi techo, pero con una sola palabra quedará sano mi siervo. Yo estoy sujeto a autoridad, y yo tengo autoridad, y yo les digo a la gente que haga tal cosa, y en efecto lo hacen. Y vea la respuesta de Jesús. Dice que al escucharlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: de verdad que este hombre lo merece. Eso no es lo que Jesús le dice. Jesús no les dice: ah, no, sí es cierto, este hombre es súper bueno, que dice que les hizo de la sinagoga. Ojo lo que asombra a Jesús. Hay que poner el énfasis en qué asombra a Jesús. Dentro de todo el CV, dentro de todo el currículum de este centurión, ¿qué asombró a Jesús? La fe del varón. Que es una fe que ni siquiera había encontrado en Israel. Varios puntos aquí. A Jesús lo asombra la fe del centurión, y lo asombra que le diga: la verdad es que yo no merezco que entres bajo mi techo. Ojo la contraposición, ojo las dos formas de llegar a Jesús. Los judíos diciéndole: hey, ¿saben qué? Él merece. O sea, usted debería hacerlo, Jesús, porque es que él lo merece, él es bueno, él ha hecho cosas tuanis. Y a su vez, el centurión mismo diciendo: no, la verdad es que yo no lo merezco. Además, ¿saben qué? Yo no solo no merezco que usted sane a mi siervo, yo no merezco que usted entre bajo mi casa. Esa es la muestra máxima de decir: no, o sea, es que ni que estés aquí, ni el honor de que entres a mi casa. Y en tercer lugar, reconoce autoridad. ¿Sabe que alguien que tiene autoridad reconoce cuando otra persona también la tiene? ¿Sabe lo que es? O sea, el cinturón le está diciendo a Jesús: vea, yo le digo a alguien, vaya, y todo, y sucede. Yo le digo a 50 chavalos: vayan, arreglen tal tema, y a las 5 llegan y me avisan que ya sucedió. Y ya, eso fue todo, al final de cuentas. Yo le digo: vaya, y va, venga, y viene. Entonces Jesús, de cierta forma, está viendo a este centurión diciéndole: yo no merezco, pero yo sé que lo que usted diga, eso va a pasar. Lo que usted diga, eso en efecto va a suceder. Y Jesús dice: yo tengo años de estar caminando por esta zona, y ni siquiera en Israel. Ahora, ¿qué quiere decir en Israel? En Israel no quiere decir necesariamente en la zona geográfica, sino en el pueblo. En el pueblo de Israel no he encontrado una fe tan grande. Vea, y esto es la última vez que Jesús hizo un argumento de esta línea, lo quisieron tirar de un barranco. La última vez que les dijo: ¿saben qué? Hubo un tiempo en que había gente muy tuanis que hacía cosas muy tuanis, pero no con ustedes. Los mandaron a la viuda de Sarepta y los mandaron a Naamán el sirio. Y los judíos dijeron: bien, mandémoslo por el despeñadero, porque nos está diciendo que nosotros, el pueblo ungido de Dios, con solo ser hijo de Abraham no es suficiente, sino que requería algo más.
Y de lo que se sorprende o de lo que se asombra con el centurión es de su fe. Este centurión se parece, ¿sabe a quién? Lo vimos hace un par de semanas, a Pedro, que viendo la pesca milagrosa, ve hacia arriba, ve al Señor y luego ve hacia adentro y se da cuenta de lo que tiene. Lo que intentamos hacer hoy, un tiempo de introspección, un tiempo de reflexión. Ve al Señor y luego ve a sí mismo y dice: no hay manera de que yo juegue este juego. Garantizado que yo estoy aquí perdiendo. Y le dice Simón Pedro de rodillas a Jesús: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Jesús ya se los había dicho a los israelitas, a los de Nazaret. Les dijo: ¿sabe quiénes son los que al final de cuentas les escucharán esto? Los que se saben en bancarrota espiritual. Y les contó las historias de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. Este centurión entonces comprende la realidad que vimos hace unos minutos, la necesidad de que solo en Jesús podía recibirlo. Hay discusión a nivel de teólogos de si este centurión era creyente o no era creyente. Yo me inclino del lado de que sí. Yo me inclino del lado de que conocía a profundidad el texto, o digamos la cultura, la realidad judía, y que eventualmente le comentaron sobre Jesús. De hecho, el texto no lo dice, que le comentaron sobre Jesús, pero le comentaron bien. O sea, que el que le comentó le dijo: este no es un chavalo que anda haciendo ahí unos milagros, sino que le comentó y le dijo: este chavalo es quien pensamos que es, a quien hemos esperado. ¿Por qué lo creo? Concordando con algunos teólogos que leía, porque parece haber una clara referencia del nivel de autoridad que tiene Jesús. Este tipo de autoridad, de decirle: si usted dice la palabra y siervo queda sano, no suena nada más como un tema de usted es un gran mago ahí que hace cosas bonitas. Suena a un: yo conozco quién sos, en qué posición de autoridad estás. Y Jesús no lo repele, no le dice: no, te equivocaste, solo Dios. No, en efecto lo hace. Versículo 10: cuando regresó a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Pero este hombre adicionalmente conoce que no merece nada del Señor. La palabra merecimiento, la meritocracia en la que vivimos ustedes y yo hoy, nos pone en situación complicada frente al Señor. Y por eso muchas veces, cuando no llega lo que esperábamos, ayer lo hablábamos en el grupo de hombres, cuando no llega lo que esperábamos, nos enojamos. ¿Ante qué cosas la gente dice la frase es de Dios? Ante una enfermedad: ay, sí, esto es de Dios. Ante un problema, una pérdida de un familiar: no, creemos identificar las cosas que son de Dios cuando son acordes con nuestros gustos y deseos. Uy, es que encontré ese vuelo a un 10% de lo que estaba. Eso es de Dios. Tengo que irme ya. Podemos estar, lo decía ayer Daniel, decía: a veces igualamos nuestros deseos personales a la voluntad de Dios, porque nos sirve. Pero de nuevo, solo vemos esas señales cuando son bonitas, cuando nos gustan. Pero nos cuesta decir: esto es de Dios que yo sufra por esto. Esto es de Dios que esta persona haya hecho tal tema y yo esté teniendo que ser trabajado en gozo, en paciencia, en paz. Esto es de Dios. Cuando usted lea la Biblia y diga: esta es la voluntad de Dios, póngale una raya como en rosado fosforescente. Porque esos son buenos puntos para determinar cómo podemos saber la voluntad de Dios. Ejemplos: su santificación. Primera dice los Tesalonicenses: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Eso sí podemos garantizar que será voluntad de Dios. Fruto, producción de fruto, el prudente y el insensato. Y una petición que Jesús concede, viendo la fe de este centurión. Haciendo esto nos lleva a tres temas básicos, esenciales. Número uno, evaluar nuestro fruto. Nos pone en un momento de decir, como comentábamos ahorita: bueno, ¿y cómo está mi fruto? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan evidente para mí es identificar fruto en mi vida? Yo puedo tener una afiliación religiosa, una afiliación, me cae bien la gente. Hay buenos juguitos, dan buenas galletas. Me gusta. Cuando voy al grupo de hombres, comen costilla ayer. Después de ayunar, obviamente.
Pero entonces, estos pasajes, alguien los llamó, de Mateo 7 y el final de Lucas 6, sobre por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo, el pasaje más atemorizante del Nuevo Testamento. Lo llamó alguien, dando a entender y decir, es que te pone no en jaque, te pone en ultra jaque. A ver una realidad te pone a verte en el espejo. Aquí me voy a adelantar al paso 3 y le voy a pedir, yo quería tener espejos, pero iba a ser difícil de justificar el gasto financiero de 85 espejos para un uso único. Entonces se me ocurrió que hoy todo el mundo tiene un espejo en el celular. Entonces le voy a pedir que saque su celular 30 segundos. Saque su celular y encienda la cámara. Yo no sabía este toque hasta que vi cuando tenía como 20 años, a las mujeres viéndose para ver si tenían algo en los dientes. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido. O sea, yo hubiera andado con el pedazo de brócoli 3 días. Pero entonces le voy a pedir que usted por favor saque su celular y ponga la cámara versión frontal. Eso lo va a llevar a ver una cosa: su rostro. Y le voy a pedir que estableciendo eso usted se vea a sí mismo por unos segundos en silencio, 10 segundos. El ejercicio no es para ver cómo estamos de tratamiento de piel, de skincare y ese tipo de cosas, ni para ver si las entradas fueron avanzando. El ejercicio es para que usted se vea a sí mismo. Voy a poner el celular abajo si quiere. Y es que estos momentos nos obligan. Este pasaje funciona como un espejo. Este pasaje nos obliga necesariamente a vernos a nosotros mismos. Usted durante esta enseñanza estuvo pensando en su hermanito, su hermanita, su novio, su esposo, su amigo. Ese no era el fin. Este pasaje nos lleva a vernos a nosotros y a decir, ¿cómo está mi realidad del fruto? Este pasaje nos lleva a vernos a nosotros y decir, llamo yo al Señor, 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 pero no hago lo que me dice. ¿Dónde es evidente en mis palabras que hay algo en este árbol que debe manifestarse, que debe modificarse? ¿De qué manera mis formas de usar el lenguaje, lo que digo, a quién se lo digo y cómo se lo digo, hace evidente que hay cosas que yo debo trabajar en mí mismo, o mejor dicho, en conjunto con el Señor, con el Espíritu Santo, deben ser trabajadas en mí? Y por último me pone a pensar, ¿cómo está también mi confianza en la autoridad de Jesús? Yo sé que en esta congregación no estaremos diciéndole a la gente cuando, no sé, se enferma, desato y amarro y todo ese tipo de cosas. Eso, pues no lo consideramos apropiado. Pero ante la enfermedad debemos confiar plenamente en que el Señor es absolutamente capaz de hacer lo que guste. Y si su voluntad está sanar, podrá hacerlo como lo hizo con el hijo del centurión. Pero también en esas cosas que le pedimos, la Biblia dice, pida a Dios sabiduría, pero pida con fe. O sea, pida como quien cree que lo que usted está pidiendo se le puede dar. No me ven en esta línea de que usted ahora, porque nada más quiere jugar de muy recto, ya no cree que Dios es capaz de hacer lo que estás pidiendo. La Biblia dice, pida. Y Dios en su soberanía indicará si sí o si no. Usted no está en control. Pero lo que la Biblia sí nos manda a hacer es a pedirle. Y a pedirle creyendo que Él está en autoridad. Pero esto es clave porque si no lo creemos así, creemos que el error en el sentido de que no pasó lo que yo quería, está en que no pedí con suficientes fuerzas, o no pedí bien, o como la historia del chavalo que le pidió a Dios un caballo y se cayó del caballo y se quebró una pata, y luego dijo que el error había sido que él no le había pedido un caballo que no lo botara. Dios no es el genio de Aladín, que usted le pide A y le hace un truco y le da A pero con cositas feas. Romanos 8 dice que cuando el cristiano ora, el Espíritu intercede por nosotros. O sea, ahí no hay cortocircuito. Pero a veces queremos dejar de lado de nuestras oraciones el error como para decir, no, es que no salió porque yo no oré tan bien. No, muchas veces no salió porque Dios no quiso, porque Dios le dijo, no, eso no va a pasar.
Lo que realmente te hace bien es esto. Lo que realmente produce tu santificación es esto. Lo que realmente te transforma es esto. Nos pasa mucho con el trabajo. Dios, cámbiame de trabajo. 1 año ahí metido. 1 año. Produciendo gozo, produciendo paciencia, produciendo amor al prójimo, que me está haciendo la chanchada en el trabajo. La fácil era sacarlo. Esa era la fácil. Pero no producía santificación, ¿cierto? Muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en cómo hago que suceda lo que yo quiero, pero cuando las enfocamos de este lado y no en la autoridad final de Dios, nos equivocamos. Si las enfocamos en la autoridad final de Dios, usted puede tener la absoluta certeza de decir, yo se lo pedí a Dios creyendo que Él lo puede hacer, y no pasó. Consecuencia lógica, Dios lo determinó así. Listo. Y confiamos en Él. A veces va a doler, a veces va a ser difícil, pero efectivamente será lo que Dios haya establecido. Que Jesús nos pone al final de este pasaje en el Sermón del Llano, y con el ejemplo también que nos pone Lucas después con el centurión, a vernos hacia adentro, a ver el espejo y a decir, ojo, que no sea que yo diciendo Señor, Señor, nunca lo haya conocido verdaderamente. Como dice Mateo 7, pasaje atemorizante que decía este teólogo. Cuidado porque en el día final muchos dirán, en tu nombre hicimos cosas. Yo iba a la iglesia, mi mamá era cristiana, mi papá me llevaba a la iglesia. Pero la pregunta era, ¿conociste al Señor y el Señor te conoció a vos? La respuesta final de Jesús a estos al final en Mateo 7 es, aléjense de mí, yo nunca los conocí. Pidamos al Señor que nos muestre la realidad de nuestros corazones y nos lleve a reflexionar y a vernos en el espejo. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Entendiendo, Padre, que en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, lucharemos con la naturaleza pecaminosa, que caeremos y pecaremos, Señor. Porque no nos has quitado esto, sino hasta el día de Cristo, cuando nuestros seres lleguen al momento de glorificación. Pero, Señor, entendiendo esto, te pedimos que nos permitas dar fruto. Un fruto verdadero, Señor. Un fruto genuino, un fruto que sea en unión con Cristo, dependiente de la obra del Espíritu Santo en nosotros, colaborando con esa obra, Señor, anclado en la obra de Cristo Jesús, que nos redimió, que por Él nos fuimos justificados, que por Él fuimos nacidos de nuevo, Señor. Y también oro, Señor, por todas las personas que tal vez escuchen en este momento, o que lo escucharán por medio de la boca de alguien que está aquí también, Señor, y que no te conocen realmente, Señor. Y a quienes no conoces, Señor, te pedimos, Padre, que en tu misericordia y en tu soberanía, Padre, les concedas ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Que haya un cambio de transformación genuina espiritual, Padre, que genere esa modificación, ese cambio drástico, esa regeneración en sus vidas, Señor, para que después produzcan fruto, y fruto que permanezca, Padre. Y ahora, Señor, mientras recordamos tu obra, celebrando la cena del Señor en unos momentos, te pedimos que nos des unos minutos más para examinarnos, que nos des unos minutos más para hacer introspección, para vernos, Señor, con la absoluta claridad de que ya nos conoces, de que nada te está oculto, de que, como dice el salmista, si me fuera al fondo de los mares, ahí estás tú, y si subiera, Padre, a los cielos y a las estrellas, ahí estás tú. ¿Dónde no me alcanzará tu espíritu? Examina, Señor, nuestros corazones en estos próximos minutos mientras preparamos la cena del Señor. Examínalos, reconoce nuestro corazón, dinos si estamos caminando por caminos incorrectos, y danos, Padre, llévanos por el camino de la paz. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas. Amén.